Brian Acuña es analista internacional, con él vamos a hablar, él está en Costa Rica, de la situación del coronavirus en ese país y alguna opinión le vamos a pedir respecto del tema anexión del Valle del Jordán, Judea y Samaria. Le damos la bienvenida al Coffee Break. ¿Cómo estás, Brian? Dani Salzman te saluda. Hola Dani, hola amigos de Radio High, como siempre un gusto poder hablar con ustedes. Gracias por atendernos, Brian. Bueno, en principio contanos cómo está transcurriendo Costa Rica la pandemia. Bueno, hasta este momento en Costa Rica se ha manejado la pandemia de una manera, pues creo que bastante responsable, tanto el Ministerio de Salud como la Caja del Seguro Social, que es el ente encargado de la administración de los hospitales y todas las instituciones de salud. Han hecho un esfuerzo bastante fuerte. Además, se ha involucrado mucho en este caso el Ministerio de Seguridad, resguardando principalmente el tema de fronteras, pensando en que tenemos un vecino bastante particular, ¿verdad?, en el norte, que es el caso de Nicaragua, principalmente porque el gobierno de Daniel Ortega no ha tomado medidas completamente serias con respecto a la cuestión de la pandemia. Ellos le han llamado una neumonía atípica y no están atendiendo los casos con la seriedad de respectiva, y eso ha provocado de que algunas personas no son, digamos, una masa incontrolable, pero sí personas han venido huyendo de la situación en Nicaragua y han intentado atravesar la frontera hacia Costa Rica. Hasta ayer, que fue el último dato, teníamos confirmados 2.277 casos de COVID, ¿verdad? De personas que se han infectado con el COVID. De estas, al menos 1.043 se han ido recuperando paulatinamente. Algunas de estas también se han utilizado para que por medio del plasma de algunos que es posible, se hagan inyecciones, ¿verdad?, que se les están aplicando a personas que todavía están con enfermedad. Y hasta este momento llevamos 12 personas fallecidas, la mayoría de estas hombres, creo que son 9 hombres y 3 mujeres hasta este momento, el dato completo de fallecidos. El único, digamos, pico alto que se ha tenido de infecciones fue el reportado el viernes pasado, que hubo 119 personas. Esto obligó a extremar un poco las medidas para el fin de semana, restringiendo un poco el transporte de personas en vehículos particulares, las aglomeraciones en algunos sitios, y además esto limitó también un poco el tema de la celebración del Día del Padre, ¿verdad?, que se iba además a conjugar con la final del fútbol nacional, que se tuvo que aplazar para evitar de que esto pudiera provocar en algún momento un contagio colectivo mayor, que hasta este momento Costa Rica, digamos, una de las particularidades que tiene, perdón, es que no existe contaminación comunitaria. Esto se ha evitado, ¿verdad? Se ha manejado una cuestión que han llamado burbujas sociales, ¿verdad?, que son como los núcleos familiares, tratar de que entre núcleos familiares o grupos más cercanos sean los únicos que tengan contacto directo, evitando, digamos, mezclarse con otra gente, que esto pueda provocar eventualmente una contaminación comunitaria que sea insostenible en algunas comunidades. Entiendo, Brian, que hace apenas unas horas se indicó la obligatoriedad de utilizar tapabocas o máscaras para el transporte público, ¿es así? Sí, correcto. A partir del 27 de junio ya se está dando indicación de que todas las personas que anden a nivel, digamos, externo, tienen que estar utilizando tapabocas, principalmente aquellos que utilizan transporte público, también las personas que trabajan en lugares donde tienen que estar de cara al público, hablemos de cajeros de supermercados, choferes de autobuses, lo mismo que taxistas, conductores de transportes alternos, ¿verdad?, tipo Uber, etcétera, tienen que utilizar tapabocas, y lo mismo en este caso los pasajeros de este transporte también se les va a exigir utilizar el tapabocas, esto como una medida alterna. Interesante que dentro de este pronunciamiento ya se habla de que el uso de tapabocas también va a estar para lugares de culto, ¿verdad?, que hasta este momento se han mantenido cerrados. De hecho, el fin de semana anterior se mencionaba de que se iba a abrir ya los centros religiosos con un aforo de 75 personas. De hecho, que allá en el centro israelita, en el centro comunitario, ya se estaban haciendo todas las medidas necesarias para empezar a recibir personas a los rezos regulares, y la contaminación que hubo el viernes, ¿verdad?, este pico de 119 personas,
retrocedió esta medida, pero ya se está avisando de que las iglesias y comunidades, sinagogas, etcétera, van a poder abrir y las personas van a utilizar tapabocas. Igual todavía falta que se dé luz verde para esto, pero ya se empieza a ver por lo menos un poco más de luz respecto a las medidas, ¿verdad? Desde el punto de vista climatológico, ustedes no tienen invierno muy duro, entiendo, o sea que a ustedes no les cambia nada o les cambia poco el cambio de estación. En verdad acá las estaciones más que invierno y verano se catalogan entre estación seca y estación lluviosa. En estos momentos estamos en la estación lluviosa. Esto significa de que algunos brotes como lo que es la gripe regular, ¿verdad? Y otras enfermedades respiratorias van a tener un pico alto. Entonces obviamente se tienen que extremar un poco más las medidas para evitar de que una gripe normal o que alguna situación respiratoria de estas particulares que ocurren todos los años se pueda convertir en algo un poco más grave. Bueno, el tema de la pandemia, mientras no exista una vacuna, por supuesto va a ser lo que esté en el top de las medidas más fuertes. Y respecto a otras cuestiones climatológicas, estamos en temporada de tormentas, entonces se dan días en los que llueve así extremadamente y si por alguna razón hay que salir o lo que sea, hay que también extremar las medidas de seguridad. Por otro lado, creo que en estos días va a entrar la famosa nube de polvo del Sahara, ¿verdad? Que esto también afecta un poco a las personas que tienen algunos tipos de enfermedades respiratorias. Entonces ya las autoridades están intentando en la medida de lo posible evitar, digamos, un impacto muy fuerte de todo lo que hay en el entorno en estos momentos. Bien, Brian, te saco del tema del COVID-19 para preguntarte si tenés alguna opinión, si has hecho algún análisis respecto del plan de lo que se llama o no anexión del Valle del Jordán, de algunas ciudades, por lo menos las más grandes en Judea y Samaria. Bueno, hasta este momento no he escrito nada formal, ¿verdad? De hecho, algunos comentarios extraoficiales podríamos llamar, donde si bien considero que la acción de Israel de anexarse algunas zonas de Judea y Samaria no cambia en nada en la parte práctica, ¿verdad? Así como en algún momento no cambiaba nada en la parte práctica que Estados Unidos reconociera la Jerusalén, ¿verdad? Como capital de Israel, porque en realidad desde el 67 se ha mantenido de esta manera. El tema de la anexión tampoco va a cambiar nada desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista legal, ahí vamos a empezar toda una guerra pues de la legalidad, ¿verdad? Lo que se llama popularmente como el lawfare, ¿verdad? Esto que se hace toda una competencia entre los que creen de un modo y los que creen de otro, y sin ninguna duda esto va a generar mucho desgaste. En alguna plataforma donde estuve semanas atrás, que se tocó el tema por encima al menos, consideré de que si bien esto no cambia nada desde el punto de vista práctico, como ya mencioné, el timing político podría no ser el más correcto, ¿verdad? Estamos en medio de una cuestión de pandemia donde el principal aliado de Israel está hasta arriba, ¿verdad?, de casos de contaminación de COVID, y por otro lado está en medio de una crisis social, ¿verdad?, casi de choque civil por la cuestión de los temas raciales, ¿verdad? No vamos a hablar del tema George Floyd porque eso es un detonante, pero fuera de esto creo que es un mal momento políticamente hablando para tomar decisiones de este peso. Además, que creo que uno de los respaldos que siempre ha recibido el gobierno de Netanyahu es el hecho de que no ha existido un gobierno estadounidense que más haya apoyado las medidas de Israel como el gobierno de Donald Trump. Y sin embargo, de acá a las elecciones de final de año en los Estados Unidos, nada apunta a que efectivamente Trump pueda extender su plazo 4 años más, y esto podría generar un fuerte cisma entre Israel y los Estados Unidos. Y por otro lado también la reacción que puedan tener los países europeos con respecto a las medidas que está tomando Israel. Recordemos que hace unos días, ¿verdad?, estuvo un representante de Alemania en Israel y señalaba la importancia de mantener todavía el esquema de 2 estados para 2 pueblos, ¿verdad?, que es esta insistente propuesta
para gestar un eventual Estado palestino. Creo que también hay otros actores que dejamos por fuera dentro del análisis actual y que son muy importantes. Es el caso del rol que está tomando Turquía en las últimas semanas y en diferentes frentes dentro de Medio Oriente y el norte de África. Ya en estos días también se mencionaba cómo Turquía está intentando acordar con la Autoridad Nacional Palestina para hacerse parte de los convenios de explotación de gas, ¿verdad? En las zonas mediterráneas. Obviamente hay un tema más allá de solo Israel-Palestina, pero Turquía toma ahí un rol bastante, pues, dominante, ¿verdad? Importante, y las reacciones que puedan haber de aquí en adelante definitivamente deben de llamar la atención de lo que esto pueda generar. Podría regresarse a una situación todavía anterior a los acuerdos de Oslo, por lo menos desde el punto de vista de las relaciones con los principales entes de la Autoridad Nacional Palestina, y creo que lo principal desde mi punto de vista es el timing, ¿verdad?, en el que se intentan hacer las cosas y lo que esto pueda causar con algunos aliados, y además el compromiso en el que pueda poner a algunas comunidades, ¿verdad?, a la hora de hacer un pronunciamiento, que quizás sea muy complicado, ¿verdad?, a estas alturas simplemente apoyar al 100% las medidas que está tomando el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, y esto pueda complicar un poco la respuesta, ¿verdad?, que las comunidades eventualmente puedan tener en relación, digamos, a la medida que está tomando el gobierno. Brian, gracias por este análisis, por supuesto también por contarnos cómo están transcurriendo estos tiempos tan extraños y tan complejos de la pandemia del coronavirus. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y como siempre, gracias por estar allí y seguiremos en contacto. Un abrazo de vuelta y un saludo de nuevo a todos los oyentes de JAI. Brian Acuña desde Costa Rica.